Vamos a volver a hablar de Cuba, de lo que ocurre en Cuba, porque nuestro planteo ha sido, y lo sostenemos, que lo que se intenta no es solamente atacar a Cuba, atacar a la revolución cubana, atacar la forma de gobierno que se han dado los cubanos y las cubanas, sino fundamentalmente aleccionar a través de Cuba al resto de América Latina. Y en esto obviamente es una lectura editorial, es una postura editorial derivada del análisis de lo que implica el bloqueo. O sea, también dijimos que es imposible hacer cualquier análisis sobre la situación de Cuba si no se tiene presente que hace 60 años la isla vive un bloqueo y que durante el gobierno de Donald Trump se dictaron 240 medidas más para profundizar ese bloqueo. Si a eso se le suma que este bloqueo se está dando en el marco de una pandemia a escala global y que ese bloqueo impide que lleguen a Cuba elementos para la salud, para cuestiones humanitarias, alimentos, energía. Si a eso le sumamos que hace no mucho, esto fue en junio, fines de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por el cese, el fin del bloqueo, con países como Alemania, Italia, Francia, China, Rusia, el Reino Unido, exigiéndole a Estados Unidos que deje de lado el bloqueo y que Estados Unidos simplemente cosechó el apoyo de Israel, que junto a Estados Unidos fueron los únicos que votaron a favor del bloqueo, y 3 abstenciones. Colombia, donde ocurren cosas peores que las que hoy pasan en Cuba, ¿sí? Brasil, que está alineado, digamos, política, ideológicamente, geopolíticamente con los Estados Unidos, y Belarus o Bielorrusia. Este es el contexto donde se desarrollan los acontecimientos. Teniendo en cuenta esto, uno, y es lo que yo les explicaba, toma cierta posición. Yo sé que tomar posición no es para todo el mundo. Digo, yo trato de explicar cuál es mi postura en relación a eso, porque veo el surgimiento de cierto síntoma ahora, de cierto bloqueo mental contra Cuba, o para entender lo que ocurre en Cuba. Y siendo que algunos ponen esta circunstancia para discutir sobre si el comunismo está vigente en el mundo o no está vigente en el mundo, si el comunismo quería la dictadura del proletariado o el comunismo era una religión, sobre si los Castro, los hermanos Castro eran pedófilos o no sé qué cosa. A ver, hay una circunstancia que es la circunstancia presente. Todo lo que pasó y todo lo que eventualmente va a pasar, no lo sabemos. Lo que va a pasar no lo sabemos. Y lo que pasó ya pasó. Hoy pasa algo muy puntual. Y es que hay una comunidad internacional que pide el fin del bloqueo a Cuba en el medio de una pandemia. Que esto, para muchos, y yo me incluyo desde mi sensibilidad, este bloqueo en el marco de una pandemia, para mí, es un delito aberrante. Es un delito contra la humanidad. Esto no se puede permitir. Y no es que yo sea un fervoroso partidario de dictaduras anacrónicas y que no vea que hay situaciones de violencia, de represión. Mire, yo la verdad veo todo. Veo todo. Pero también es cierto que jerarquizo en función de algo que hoy ocurre en Cuba, mañana puede pasar en Nicaragua, pasar en Venezuela, en Bolivia o en la Argentina. Los bloqueos comerciales, como el caso de que padece Cuba y que también padece Venezuela, son bloqueos contra la gente, no contra los gobiernos. Se busca dañar a la gente para que la gente dolida, fastidiada, explote
y termine derribando esos gobiernos. No les importa a Estados Unidos si son dictaduras, si no son dictaduras, si son comunistas o tienen petróleo. ¿Desde cuándo le interesó a Estados Unidos eso? Todos los aliados en Medio Oriente de Estados Unidos son todas dictaduras. ¿De qué estamos hablando? Ustedes se olvidan que fue el Cóndor, el Plan Cóndor, el 1, ¿no? Porque ahora tenemos el 2. Fue la coordinación de parte de los Estados Unidos, de todos los gobiernos dictatoriales y represivos del Cono Sur, en el marco de la Guerra Fría. ¿Qué me vienen a hablar ahora? Tienen que estar presentes en el análisis, porque si no, no es un análisis. Ojalá uno pudiera hablar simplemente por lo que el estómago le dice. Pero eso dejáselo a los barra bravas, eso dejáselo, si querés, al tipo que no tiene información, o que no le interesa tenerla. Hay gente que vive igual. Hoy muchos se habrán sorprendido, porque un tipo al que consideramos muy piola, yo mismo lo considero muy piola, y lo sigo considerando piola, se manifestó en contra del gobierno cubano y denunció la represión. Después lo matizó, ya Estados Unidos es responsable, pero nada, las imágenes que ruedan en este momento por redes sociales, por las plataformas continentales del imperio, porque al fin de cuentas son eso. Yo ya no encontré mejor definición. Yo estoy tratando de buscar eufemismos. Hace años que busco eufemismos para ciertas cosas, porque sé que algunas son chocantes, porque sé que algunas las decís y te cierran el oído. Entonces trato de buscar formas distintas de decir algo que ya se dice desde hace mucho tiempo. Hoy estaba leyendo un libro que se llama Comunicología de la Liberación, de un intelectual boliviano, Beltrán de apellido, donde está todo dicho. Está todo dicho, es un libro que tiene, no sé, 30 años, que está todo dicho allí. Es un trabajo fenomenal de cómo funciona, ¿sí?, la dominación cultural de los Estados Unidos, que es la previa de la dominación de otro tipo, que es la dominación material, la dominación a través de sus productos. ¿Ustedes saben lo que fue el no al ALCA, por ejemplo? Sí, ustedes lo saben porque son oyentes del Destape, pero la mayoría de la gente no sabe. La mayoría de la gente no sabe que el ALCA era un proyecto anexionista y que el primero que se planta frente al ALCA es Lula Ignacio da Silva. ¿O por qué creen que Lula fue preso? ¿Por qué creen que Lula fue preso? Porque le faltaba un dedo, porque le faltaban 2 dedos. ¿Por qué creen que Lula fue preso algunos? Sinceramente, dice, yo quiero la libertad de Lula. ¿Por qué crees la libertad de Lula? Porque me cae simpático, porque baila samba. ¿Por qué? Porque es una víctima de algo. Entonces vos pedís la libertad. Como la libertad de todos aquellos que están injustamente detenidos, Milagro Sala o cualquiera, digamos, ¿no? Ese punto es el que algunos no tienen presente en los análisis, y a mí me sorprende, ¿no? Son análisis sin ingredientes. Son pulsiones emocionales. Hoy me levanté y vi que había imágenes horrorosas en la calle de La Habana de gente protestando y no sé qué cuánto, entonces estoy en contra de esto y me di cuenta de esta situación. Por eso hablo de cierto bloqueo mental, que es el que quizá impide pensar y actuar de modo emocional, digamos, ¿no? Emocionalmente uno ve imágenes de violencia y que se las repudia, las rechaza. Ahora, no veo y no vi, y con esto no estoy avalando ningún tipo de represión, pero no veo a estos mismos personajes repudiando lo ocurrido en Chile, o lo ocurrido en Colombia, o lo ocurrido en Perú, donde todavía hay elecciones. A ver, ¿qué es lo que hay en Perú? ¿No? Porque digo, está bien, podemos discutir largamente lo que es una dictadura o no es una dictadura, pero ¿cómo denominaríamos al gobierno peruano? ¿Qué decimos sobre el gobierno peruano, por ejemplo? Que hay una cefalía, hay un gobierno interino. Hay un señor que ganó con los votos y no se los quieren dar, porque la OEA, que maneja a Estados Unidos a través de Almagro, dice, che, no, porque es de izquierda, y porque todavía no lo pudimos acomodar, y hasta que no nos prometa un programa neoliberal, no lo pongamos, que no sea proclamado presidente. Eso no es grave. No lo vi. A René, a disidente, como se llama, residente, de Calle 13 hablando sobre eso. No la vi a Julieta Venegas tampoco ahí. Lo que pasó en Colombia estuvo muerto de tensiones. Es un estado criminal el de Duque. Un estado criminal como Piñera, el de Chile. ¿Por qué se creen que la Convención Constituyente de Chile por primera vez unge a una representante de la comunidad mapuche? Porque en Chile se cansaron. Pero de todo eso no se habla. El monstruo son los castristas, los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses. Ahora, yo en esto estoy señalando de qué cosas no nos ocupamos. Pero yo me ocupo del otro. Hay una descomposición en América Latina, producto de la injerencia de los Estados Unidos. Todas las democracias están en crisis, y aquellos países que están bloqueados
tienen muchísimas dificultades para sostener la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se sostiene, entre otras cosas, garantizando derechos. Y si vos tenés un bloqueo comercial, un bloqueo económico, se hace muy difícil garantizarle a tu pueblo medicina, salud, educación. ¿Y cuál es la alternativa? Ah, bueno, te vas. ¿Y qué? ¿Van las tropas de los Estados Unidos? ¿Va la derecha, que la mayoría de las veces puso a esos mismos pueblos en situaciones horribles? Todo esto hay que pensarlo, me parece a mí. Vamos a escuchar lo que dijo René, de Calle 13, porque me parece que ejemplifica muy bien esta idea de lo que yo denomino cierto bloqueo mental y cierta reacción visceral o emocional frente a imágenes que no son ni inocuas, ni inocentes, ni gratuitas. Lo escuchamos. Este es un mensaje de apoyo a las manifestaciones en Cuba para que se manifiesten con toda la fuerza, así como se manifestó Colombia y sigue manifestándose en contra de los abusos de su gobierno. Manifestarse es un derecho humano en cualquier parte del mundo y Cuba lleva toda una historia sin hacerlo. Esta manifestación nace desde un pueblo cansado, no es un estallido mercenario, ni tampoco algo orquestado desde los Estados Unidos. Sabemos que los que quieren una Cuba gringa se aprovechan de estas necesidades y forman su propaganda en las redes sociales y medios alternativos, pero no fueron los acomodados de Miramar ni del Vedado quienes salieron únicamente a la calle. Fue la gente del pueblo la que despertó. La gente venía desde La Habana Vieja, de Centro Habana, del Cerro. Me cuenta un amigo que estuvo en una manifestación pacífica y que fue la policía y grupos paraestatales los que empezaron las agresiones. Hay muchos videos en las redes sociales en donde presentan la brutalidad por parte del gobierno, algo que no existía para los tiempos de mis padres, cámaras en los celulares. Así que no hay excusa para entender que la violencia aplicada es la misma que denunciaste por el ideal contrario. Eso mismo que denunciaste de la derecha lo está haciendo la izquierda. Como dice un amigo de mi hermano, no existe revolución cuando en una isla has creado 3 clases sociales: gobernantes, militares y turistas. Se lo llevan todo y las migajas quedan para el pueblo. Estas protestas no son solo por la ineficacia del manejo del COVID en Cuba, porque si nos vamos por ese camino, hay una lista de los peores países que han manejado la situación, empezando por Estados Unidos con la mayor cantidad de infectados y muertos en el mundo, seguido por India y Brasil. De hecho, países con casi la misma cantidad de población que Cuba, como Bélgica, tienen 4 veces más la cantidad de infectados que Cuba. Estas manifestaciones nacen desde las molestias acumuladas por años por el maltrato de parte de su gobierno. El pueblo ha aguantado demasiado. Y aunque el embargo no afecta directamente la ineptitud en el manejo del COVID, el embargo sí afecta colateralmente a la economía del país, la cual es crucial en medio de una pandemia. Pero también este embargo ha sido la excusa del gobierno cubano por años ante cualquier error cometido por ellos. Como dice un meme por ahí, para los que dicen que lo del embargo es una excusa, la solución es fácil: quiten el embargo y así el gobierno cubano no lo puede usar como excusa. Ahora, el gobierno cubano tiene que decidir si va a actuar con la misma represión con la que ha actuado el gobierno colombiano, en donde han matado gente, desaparecido jóvenes, amenazado familias, o si van a cambiar la historia de los gobiernos represivos latinoamericanos para actuar de manera distinta, en donde se entable una comunicación entre los líderes de las marchas y el gobierno para que así ocurran los cambios que quiere el pueblo. Se supone que los gobiernos sean empleados públicos al servicio del pueblo, pero a casi todos los gobiernos, cuando llegan al poder, parece que se les olvida. Al final, todos los gobiernos critican a sus contrarios, y lo mismo pasa con la gente y sus ideales, lo que nos lleva a la paradoja de algunos puertorriqueños, de luchar por la libertad de los países reprimidos, menos por el nuestro. Esa contradicción de Puerto Rico, en donde el gobierno llama al pueblo cubano a manifestarse, mientras que en su propio país nos reprimen con la fuerza de choque cuando nos manifestamos. En fin, ahora, una de mis preocupaciones es esta. Sé que Estados Unidos está tratando de meterse con otras intenciones y no con la de únicamente ayudar a estabilizar el país. Se los digo por experiencia propia. Se metieron ni que para ayudarnos contra España y nunca se fueron. Llevamos 123 años colonizados con un presidente impuesto por ellos mismos sin nosotros tener derecho a votar por él. Puerto Rico es un país capitalista, en quiebra,
con una deuda que los nietos de mis nietos seguirán pagando. Ahora no somos dueños ni de nuestra luz eléctrica, la compañía es gringa, sufrimos de apagones a cada rato y el costo de la electricidad está por las nubes. Y todo esto ocurre desde la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en 1898. Con esto les digo que apoyo a la manifestación y todas las manifestaciones en Cuba y exhorto al gobierno cubano a escuchar al pueblo como nunca antes y les pido a las organizaciones pro derechos humanos que cuide de la seguridad de los manifestantes y la seguridad cubana ante los países que se quieren aprovechar de la situación para invadir. Cuba y Puerto Rico eternamente son de un pájaro las dos alas. Qué merengue, ¿no? Digo, con todo respeto, porque me parece un pibe inteligente, me gusta cómo canta, pero qué merengue. Estoy en contra del capitalismo porque nos tiene muy mal en Puerto Rico, pero a favor de la libertad y le pido a los derechos humanos que impidan la represión. ¿Y por qué no pedimos a los organismos de derechos humanos que hagan cumplir la resolución de Naciones Unidas, que es una violación a los derechos humanos del pueblo cubano? Por ejemplo. Digo, me parece que esta sensación de incomodidad que gana ciertos sectores progresistas cuando esto sucede, porque yo intuyo que Residente, cantante de Calle 13, es una persona de ideales progresistas, no se condice con la gravedad de lo que está ocurriendo. O sea, él reacciona porque ven las plataformas, en las redes sociales, escenas de violencia y represión. Sí, hay escenas de violencia, hay escenas de represión, hay manifestaciones en contra del gobierno, hay manifestaciones también a favor del gobierno. Estuvo Díaz-Canel, el presidente cubano, también metido por allí en uno de los barrios donde estaba o donde se había iniciado la revuelta. Todo esto se puede leer con un sentido crítico. La verdad que uno puede acceder a esa información con los soportes habidos y por haber. Ahora, es evidente que la reproducción a través de las redes lo que muestran son 200 personas que parecen 2000, que se cierra la cámara del celu, etcétera, etcétera. Digo, no son como una base informativa óptima para tomar decisión. Ahora, si ustedes me dicen a mí, che, pero hay que horrorizarse por la represión, yo siempre me horrorizo por la represión. No quiero ni balas de goma, ni represión para nadie, nada. Ahora, también es cierto que el gobierno cubano está tratando de sostenerse como cualquier gobierno. Y el gobierno cubano asume que tiene la legitimidad de origen, se modificó la Constitución no hace mucho. Con lo cual, el problema de los cubanos, tendrían que arreglar a los cubanos como crean conveniente que tienen que arreglar a los cubanos. Si a mí me preguntaran, como soy un alma bella, yo diría, sí, yo no quiero que haya represión, odio la represión, odio la violencia, odio la muerte. Pero porque odio la violencia, porque odio la muerte, pido que levanten ese bloqueo criminal. Claro, lo que pasa es que, por repitencia, pareciera que las palabras dejan de tener sentido. Pero en serio, nos estamos bancando que uno de los países más poderosos del mundo asfixie económica, sanitariamente, energéticamente, a un paisito de miércoles que tiene al lado, al que tiene agarrado del cuello, y nos indignamos como René, o algunos se indignan como René, como recién en Calle 13, porque dice, che, ¿cómo puede ser que la izquierda haga lo mismo que la derecha? Pero, ¿de qué mundo vivieron en estas últimas décadas? ¿Cómo se cree que se administra el poder? ¿Cómo se ejerce el poder? Hoy estaba leyendo y creo que conecta, porque la verdad nunca me imaginé que René de Calle 13 y Pablo Abeluto podrían tener algo en común. Les recomiendo que lean algo si quieren, sin ganas, si quieren hacerse mala sangre. Una nota que escribió Pablo Abeluto, el ex ministro de Cultura, que después bajó a secretario de Cultura, hablando sobre que sus padres amaban la Revolución Cubana y que él también la quería, pero que ahora se metió en todo lo horrible que es y que hoy es patria y vida y bueno, a lo que está ocurriendo y a lo que está sucediendo. La épica que reivindica el señor Abeluto es la épica, en realidad, de hechos o situaciones que obedecen a una asfixia producida nada más y nada menos por el gobierno con el que estaba alineado su jefe político Mauricio Macri. No hay épica ahí. No hay épica cuando el grandote le pega al chico. Comparable a una revolución como fue la Revolución Cubana. Y la verdad es que
yo no sé, algunos, viste, ahora descubren que la Revolución Cubana, bueno, era un sueño y se convirtió en pesadilla, todas esas cosas que se dicen. Yo, si no es un cubano el que las dice, la verdad, después le cierro un poco el oído. Porque después están los eternos turistas de la revolución, los eternos turistas de la opinión, insisto, aquellos que tienen ideales muy progresistas, pero que en los hechos y en la práctica lo único que tienen es un compromiso estético con ciertas situaciones. Guevaristas que son guevaristas porque les gusta el póster, porque en el póster el Che parece un soñador. El Che Guevara era un revolucionario, un médico revolucionario, y participó de una gesta revolucionaria donde se fusilaba gente. Ah, no, pero eso parece que no hay que decirlo, ¿no? Porque está mal, porque... No, no es Jesucristo, es el Che Guevara. Entonces, en la historia de la crueldad humana, hay una parte de la crueldad que se comete también en las revoluciones, y que ni les cuento en las contrarrevoluciones, como la que está viviendo en este momento la República Socialista de Cuba, porque al fin de cuentas es eso. No los veo tan indignados por lo que ocurre en China. Comunista, donde hay un modo, una forma de organización social, económica, tan distinta a la nuestra, pero que ha dado resultados que el capitalismo todavía no ha dado. En materia de inclusión social, en materia de desarrollo tecnológico, insisto, y siempre digo lo mismo, en 1949, cuando se hace la Revolución China, la revolución era por una taza de arroz, para que cada familia, no cada persona, cada familia pudiera tener una taza de arroz. Hoy se están comiendo las vacas que nosotros no podemos comer. Y eso lo lograron en 70 años de existencia. ¿Sí? En 70 años de revolución, de un régimen que cada uno valorará y catalogará como quiera. ¿Sí? Pero ya ni se acuerda de lo que fue Tiananmen. Entonces, a mí me parece que es descabellado que algunos que se mueven más por cuestiones viscerales o emocionales, que son todas muy humanas. Verán que no estoy diciendo nada malo de Residente ni de Calle 13, porque ha hecho cosas bellísimas. Y yo de los artistas veo más que nada el arte, lo que producen. Después sus opiniones políticas, una me gusta más, otra me gusta menos, y punto. ¿Sí? Pero sí creo que en estos asuntos tan serios, más que las emociones, tienen que ponerse en juego la información, los datos, el análisis, el contexto, el proceso histórico, porque si no te termina el DIP en la televisión opinando sobre ciencia y tecnología o sobre la validez de las vacunas. Eso también hay que decirlo. Yo sé que todas las nuevas tecnologías crearon esta fantasía, esta utopía de que hay una especie de horizontalidad donde todos podemos decir lo que querramos y todas las opiniones valen lo mismo. Miren, no, la verdad es que si me van a operar yo quiero quedar un cirujano. No quiero que me venga a operar Canosa. ¿Sí? Entonces, en esto es lo mismo. Hablemos de Cuba aquellos que sabemos lo que ocurre en Cuba. Hablemos de Cuba lo que sabemos, que hubo 184 votos contra 2 en Naciones Unidas pidiendo el fin del bloqueo. Hablemos de Cuba lo que consideramos que hay un crimen de lesa humanidad que se está cometiendo en tiempo real contra Cuba y que lo ejerce Estados Unidos. Después, que los cubanos se arreglen con Díaz-Canel, con los Castro, con su revolución, con el Granma, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. No somos nosotros, me parece, los de acá, los que vamos a estar digitando qué tienen que hacer, o qué tienen que pensar, o qué tienen que decir los cubanos y las cubanas. Pero con muchísimo respeto. Muchísimo respeto. Pues es un pueblo, y siempre lo digo, y esa es mi admiración, yo admiro el nacionalismo cubano, más que ninguna otra cosa. Con muy poquitito hicieron magia, y no fue magia, pero bueno, lo seguimos estudiando. Para empezar y para terminar. Como vemos, escuchamos recién lo que yo considero que es una especie de bloqueo mental, donde la emoción funciona de tal manera que impide que razonablemente uno pueda decir dos cosas a la vez. Y bueno, vimos el merengue que se le hizo a René. Habló el expresidente Macri, como para que quede claro, dónde termina todo esto, juntando, si se quiere, así como el viento amontona las hojas, todos estos argumentos de más, de menos, de que estoy en contra, qué barbaridad, aquello, lo otro, terminan en un discurso como este. Escuchen. Quiero apoyar al pueblo cubano que salió a las calles para reclamar el fin de la dictadura y que mejoren con urgencia sus condiciones de vida. Quiero que sepan que todas las personas del continente y del mundo que compartimos el valor de la libertad, los acompañamos. Apoyemos a Cuba. SOS Cuba, estamos con ustedes. Ahí escuchábamos a Mauricio Macri.
Y esto para que se vea también que cuando uno se va demasiado hacia la izquierda en algunas cuestiones, termina del otro lado, ¿no? Es como una cuestión circular. Termina del otro lado. Nunca imaginé que René y Macri podían coincidir en algo. Bueno, vemos que sí, ¿sí? No son lo mismo. Nunca van a ser lo mismo. No considero que sean lo mismo. Pero insisto, hay cuestiones que están vinculadas a asuntos relacionados con la geopolítica, con la historia. Bueno, Macri es lo que es, y Macri dice lo que dice. No tiene bloqueo mental. Su emocionalidad es cero. Dice lo que considera que tiene que decir y que en la Embajada de los Estados Unidos o en el Departamento de Estado van a escuchar y le van a sonreír. El día que Macri desde Miami dijo que Alberto Fernández manejaba una dictadura, imagínense el concepto de dictadura que tienen, estaba organizado eso por una fundación que es una fundación cubano-americana. Estaba Duque, el represor y asesino de los colombianos, y de ese lugar habla Mauricio Macri. Ahora voy a decir algo, lo de Macri es coherente. Lo de Macri es coherente. Es la derecha que no le importa si el pueblo sufre. Lo padecimos nosotros, cuando nos aumentaba 400, 500, 2000, 3000% las tarifas, cada 4 meses, nos reventaba con las tarifas, no le importó nunca a la gente. Un día, Mauricio Macri dijo, les puedo hacer mucho daño, y el otro día nos metió una nueva devaluación. Y que nos dejó todavía sin poder recuperarnos. Las jubilaciones en Argentina están destrozadas. Ese 20% que perdieron durante el macrismo, cuesta horrores volverlo a levantar, porque encima después vino el COVID. Digo, esa gente no tiene emociones nobles, vamos a decirlo así. Se manejan por la ambición, la codicia. Hay un interés dañino por los demás, no hay un interés generoso por el prójimo. La patria no es el otro para Macri. La patria es la cuenta en Caimán, qué sé yo. Pero, me preocupa más el bloqueo mental de aquellos que reaccionan sin tener presente y sin tener en cuenta que esas imágenes por las que hoy se conmueven probablemente dejen de ser imágenes o se olviden de ellas dentro de 2 o 3 días, y donde habrá nuevas imágenes que concitarán nuevas emociones y que tomarán partido por otras causas nobles que no son las de defender en este preciso instante donde Cuba está asediada. Cubano sufre, donde se manifiesta por sufrimiento, por padecimiento, porque la comunidad internacional no ha podido lograr que Goliat, ¿sí?, se compadezca de David. Goliat quiere asesinar a David y lo está consiguiendo y lo está logrando con el concierto de todas las naciones que votan una cosa en Naciones Unidas, pero después son incapaces de exigir diplomáticamente a los Estados Unidos que deje de torturar a un pueblo, que deje de asesinar a un pueblo, porque eso es lo que está haciendo con el gobierno, no con el gobierno cubano, con el pueblo cubano. Que los cubanos se arreglen con su gobierno, que tengan el mejor gobierno que puedan, que sea un gobierno autónomo y que sea soberano en sus decisiones, y que la gente esté feliz con su gobierno, o que esté enojada con su gobierno. Es problema de los cubanos y de las cubanas. Lo que no es un problema exclusivamente de los cubanos y las cubanas, es lo que pasa con un pueblo, como el cubano, como el venezolano, como el nicaragüense, como todos los que Estados Unidos somete a este tipo de bloqueos, porque el día de mañana nos puede pasar a nosotros. El día de mañana nos puede pasar a nosotros, que hoy lo vemos de acá, y creemos que opinar es fácil, creemos que esto es un juego de play. Entonces tomamos partido por tal o para cual. Y siempre está buenísimo el lugar del progresista y bella alma que está a favor de los buenos y en contra de los malos. ¿Saben qué? La realidad es un poquito más compleja. Los buenos y los malos están en las historias para chicos, para chicas, en las historias de infancia, en las historias infantiles. Cuando vas creciendo te das cuenta que el mundo es bastante más complejo. Y lo que define es que cuando están matando a un pueblo por asfixia económica, por imposibilidad de acceder a medicamentos, a comida, a energía, con el solo fin de disciplinar al resto de todo un continente, ahí tenés que tomar partido. Y tiene que ser un partido racional, no solamente emocional. Porque si todo fuera emoción, el mundo podría ser resumido en un teléfono, en una red social, donde decís, me gusta, no me gusta, me asombra, me divierte, me esto, me aquello. La realidad es un poquito más compleja, René, mucho más compleja, y me preocupa
No solamente el bloqueo material, salvaje, inhumano, ese crimen de lesa humanidad, también el bloqueo mental de algunos. 33 minutos pasaron de las 7. Esto es Fuerte y al Medio.